Hola a todos, muy buenas, yo soy Eduardo, esto es eduardocollado.com y este es el capítulo número 260. Hola a todos, hoy iba a titular el capítulo siguiendo las instrucciones de un buen amigo que sabe mucho de eso de SEO y magia negra, de posicionamiento y demás, como la gestión definitiva de tus dispositivos con VRF o algo del estilo. No te podrás creer lo que puede hacer RouterOS 7. Pero bueno, al final no he tenido estómago para tanto SEO, aunque habría sido divertido, la verdad. Y lo he llamado gestionar tus dispositivos con VRF. Y bueno, voy a aprovechar también para comentar la funcionalidad nueva de VRF en MikroTik. No que sea una cosa nueva, ¿vale? Porque los VRFs, de nuevo, no tienen nada. Pero sí que con la versión 7 de RouterOS, del sistema operativo de MikroTik, sí que ahora las cosas son mucho más fácil. No por el trabajo de MikroTik, que es muy bueno, no voy a decir que no, sino por el trabajo de la comunidad, ya que se ha incluido ya en el kernel de Linux y se nota. Recordad que los MikroTiks por debajo lo que llevan es un Linux, entonces pues todas las mejoras que vayan al kernel de Linux son susceptibles de ser utilizadas en RouterOS. Bueno, y antes de empezar, disculpad mi voz, pero está siendo un tiempo complicado. Hace ya pues casi 2 meses que no grabo. Un día, bueno, iba con la bici y me atacó un perro. Otro día, me partí el codo, una luxación así muy, muy espectacular todo. Luego me puse malo, luego estuve en Barcelona, luego he pillado el COVID. En fin, me ha pasado de todo, me ha mirado un tuerto, ¿vale? Y ahora mismo, pues estoy ya no tengo COVID, ya tengo el brazo que lo puedo mover, así que, bueno, realmente todo va bien, todo es adecuado, todo bien. Lo único que, claro, para grabar este audio estoy haciendo millones de intentos. No sé si esta vez lo conseguiré, porque claro, con la voz que tengo, pues el que empezar a toser, pues es cuestión de tiempo. Pero bueno, si no os importa eso y os queréis quedar conmigo para charlar un poquito sobre VRFs, sobre MikroTik y sobre gestión de red, pues vamos a poner la intro del señor Estrada, como de costumbre, y vamos a empezar. Redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com. Quizás la forma de empezar el capítulo de hoy va a ser hablar un poco de VRFs, ¿no? Porque VRF, ¿qué es? ¿Qué significa? Pero VRF significa Virtual Routing and Forwarding, ¿vale? O sea, routing virtual y encaminamiento, ¿vale? Que bueno, ya sabemos qué significa VRF, pero no sabemos todavía qué hace, ¿no? O no os lo he contado. Para poder entender un poco qué hace el VRF, nos tenemos que remontar a un poco al PBR, al Policy Based Routing. No sé si además de seguiréis el podcast, si además os leéis los artículos que voy publicando de vez en cuando en el blog, en eduardocollado.com. Bueno, pues veréis, en el año 2016, hace ya 6 años, ¿vale?, colgué un artículo llamado PBR en Linux. Os dejo el enlace en las notas del programa. Y en ese artículo lo que os comentaba era cómo hacer para que se tomara una decisión de routing en Linux en función del origen, no en función del destino. Es decir, el next hop, el siguiente salto, lo podíamos seleccionar dependiendo del origen en cada destino. Y el origen podía ser, por ejemplo, el interfaz de entrada, un interfaz. Esto es algo que funcionaba en las máquinas Linux y evidentemente por extensión ahora en MikroTik, ¿vale? Es una forma de enrutar, de encaminar, que es interesante usarla, pero
sabiendo qué se está haciendo, ¿vale? Yo recuerdo el caso de gente que no sé por qué son súper fans del policy routing y lo que hacen es encaminar siempre en función del origen y no en función del destino. No lo sé, hay que tener la cabeza estructurada de una forma especial para pensar así. Yo no soy capaz. Yo cuando pienso en un destino suelo pensar en cómo llegar en función de a dónde quiero ir. O sea, quiero ir a tal sitio, ¿cuál es el siguiente salto? Porque decir, vengo de tal sitio, ¿cuál es el siguiente salto? Me resulta un poco extraño. Pero bueno, para que entendáis un poquito el concepto, no sé si conocéis a Anton Chekhov, un escritor ruso. Muy bueno, por cierto, un clasicazo, ¿vale? Bueno, pues Chekhov tiene una serie de cuentos, ¿vale? Muy buenos, que os recomiendo que os leéis siempre. Leed mucho a Chekhov, es muy bueno, ¿vale? Y tenía una frase este hombre que decía, si quieres ser universal, habla de tu pueblo. Es decir, nunca olvides de dónde vienes. Bueno, pues la frase de Chekhov sería lo equivalente al Policy Based Routing, ¿vale? Es en ruta siempre pensando en de dónde vienes. Bueno, en este caso, las VRFs también lo podemos aplicar todo de esta manera, porque un VRF al final es un PBR, ¿vale? Es eso, no tiene más historia. Bueno, si vamos un poco más allá en este concepto, podemos, por ejemplo, seleccionar un Next Hop en función de la interfaz por el que ha entrado el tráfico, o por el que vaya a salir, ¿vale? Y si ya vamos otro poquito más allá, podemos hacer que en función de la interfaz de entrada tengamos una tabla de rutas independientes. Bueno, esto es así, ¿vale? Las VRFs realmente son tablas de rutas independientes. Entonces podemos, la forma natural y más sencilla de trabajar con VRFs es hacerlo por interfaz, relacionar la VRF a una interfaz y definirle una tabla de rutas específica para eso. De esta manera, pues veréis, podemos decir que el gateway de la tabla principal, eso es muy importante, ¿vale? Porque en un router voy a tener siempre una tabla de rutas, que es la general, ¿no? Para todos. Vale, pues puedo decir que el gateway para la tabla principal, main en MikroTik, ¿vale? La nomenclatura en MikroTik es main, es la 192.168.1.1. Y para la tabla de rutas de gestión, ahora contamos un poco eso, podría ser la 10.1.1.1. Y de esa manera podríamos tener destinos a los que se llegue por una tabla y no por otra. Esto es una buena idea, ¿vale? El tener una tabla de rutas para la gestión y una tabla de rutas para el tráfico general. ¿Por qué? Pues porque en el tráfico general va a ser por donde va a ir el tráfico de clientes. Y el tráfico de clientes no queremos que puedan acceder a la red de gestión de los equipos. Al menos a mí no me parece buena idea. Si hacemos eso y tenemos una red pensada en MikroTiks, vamos a pensar en una red en la que solo hay MikroTiks, tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener siempre en el IP Services, tenemos que tener limitado quién puede acceder por SSH, por web, por, yo que sé, por el, ¿cómo se llama? El Winbox se llama, ¿no? Por el Winbox o por cualquier cosa de estas. Tenemos que tenerlo controlado ahí. Además es interesante, además de tenerlo ahí filtrado, tener unas reglas de firewall para evitar tráfico no deseado en interfaces no deseadas. Y luego también es interesante no redistribuir rutas de gestión dentro de la tabla de rutas general, la main del MikroTik. En este caso estoy hablando siempre de MikroTik ahora últimamente. Vale, eso es una cosa que tenemos que tener muy claro, que no queremos mezclar una cosa con otra. Queremos tener las tablas separadas. Esto que os estoy contando, que parece un rollo terrible, es algo que se hace desde hace muchísimo tiempo en entornos Cisco, o Juniper o este tipo de entornos, ¿vale? Huawei me imagino que será igual, o incluso en Nokia, me imagino, no lo sé. Pero bueno, es algo que tenemos que tener en cuenta
porque nosotros queremos tener la gestión separada siempre del tráfico de los usuarios, del main, ¿vale? Siempre. Ahora, nosotros vamos a decirle a un MikroTik, este interfaz es el de gestión y aquí solo se llega si vas por la red de gestión. Y esa red de gestión no va a estar mezclada con la red general de los usuarios. Vale. Esto, si estáis acostumbrados a trabajar con Nexus de Cisco, por ejemplo, sabréis que hay una interfaz que es el de management, tal. Bueno, pues es ese mismo concepto extrapolado a los MikroTiks. Vamos a ver. Versión 7 de MikroTiks. Esto, ¿cómo se hace? Pues es súper fácil, ¿vale? Lo dejo en las notas del programa. Sería IP, VRF, add, name igual, el nombre de la VRF, que podría ser gestión, por ejemplo, e interfaces igual a, yo que sé, Ethernet 1. Es decir, el Ethernet 1 es una interfaz de gestión. Y el tráfico que vaya por ahí va a tener su propia VRF, que se llama gestión, su propia tabla de rutas. Y esa interfaz no va a estar incluido en la tabla de rutas genérica, la main. A no ser que queréis exportar, importar, ¿vale? Pero si no lo hacéis por defecto, son tablas totalmente diferentes. Entonces, si el MikroTik tiene un gateway, que hemos dicho la 192.168.1.1, por ejemplo, vosotros podéis decirle que queréis la 10.1.1.1 para esta VRF. ¿Cómo lo haríamos? Pues iproute-add, gateway igual 10.1.1.1, y aquí está la diferencia. VRF-interface igual a Ether1, que el Ether1 es donde hemos definido la VRF de gestión. Perfecto. ¿Qué más nos quedará? Bueno, pues aquí nos quedará en el IP Services decirle al SSH, a la web, al Winbox o a lo que queráis, que la VRF que va a utilizar es la de gestión. Porque por defecto viene con main. Si vosotros estáis ahora mismo delante de un router OS 7 y vais a IP Services y le dais print, vais a ver que, bueno, además de los filtros, la última columna va a ser la VRF y os va a poner main por defecto. Vale, y ahora una cosa muy chula que ha aparecido en la versión 7.3, que es una cosa que hemos visto hoy, porque pensar que esto lo escribí ayer, pero no lo pude grabar porque la voz no me dio. Así que lo estoy grabando hoy y entre ayer y hoy ha salido la 7.2.3 a la 7.3. Y en la actualización hay una cosa que no venía, que era el SNMP en la versión 7.2.3, antes de la versión 7.3, no lo puedo exponer a una VRF. Entonces, la VRF de gestión se queda un poco coja, porque yo podía acceder de SSH, podía acceder por web, por Winbox, por lo que queráis, pero no podía controlarlo por SNMP. Bueno, ahora ya sí, desde la versión 7.3, os vais a la configuración de SNMP y ahí tenéis para indicar cuál es la VRF en la que vais a exponer el servicio de SNMP. Hasta ahora ya os digo, hacer esto tan sencillo era un poco engorroso en las versiones anteriores de MikroTik. De esta forma es súper fácil, ¿vale? Ahora, tener en cuenta una cosa. Para hacer el cambio tenéis que ver cómo estáis accediendo al equipo para no quedaros fuera, ¿vale? Porque si lo ponéis en una VRF mientras estáis accediendo desde fuera, pues puede ser un poco problemático hacer esto, ¿vale? Simplemente os lo comento, ¿vale? Vosotros definís la VRF, definís el interfaz Ethernet 1 y luego en el IP Services, si estáis por SSH, le tenéis que decir que la VRF va a ser la de gestión. Pero claro, tenéis que estar entrando por dos sitios a la vez. Bueno, esto practicarlo a ver cuál es la mejor forma para vosotros, porque esto es una cosa que todavía no tienen ahí como muy bien definido el procedimiento. Si es una máquina virtual es lo más fácil, si es un CHR,
porque entras por el hipervisor, por la consola del hipervisor, y ahí lo tenéis. Bueno, como veis, esto de las VRFs, pues no es complicado, es bastante sencillo. Y una cosita, ya que me gustaría, es antes de cerrar y largarme, daros las gracias a todos los que nos hemos conocido, porque en estos 2 meses que casi que no he grabado, iba a decir casi no he grabado, qué tontería, que no he grabado, por esto que os he contado, os he dicho, estuve en Barcelona, ¿verdad? Bueno, pues estuve en Barcelona y también estuve en Madrid. Y estuve comiendo con gente que está muy activa en el grupo de Telegram y gente que muy cercana, ¿vale? Y la verdad es que estuvo muy bien. Conocía muchísimos, tanto allí en Barcelona como 2 días después aquí en Madrid. Y bueno, daros las gracias, yo lo pasé muy bien y fue un momento, súper agradable, ¿vale? Y bueno, vamos a ver si se puede repetir más a menudo. Y nada, y esto de verdad, las VRFs, la gestión, tenerla siempre separado. Porque, y luego, esto del SNMP yo realmente no me di cuenta, ¿vale? Yo estaba viendo lo de las VRFs y me pareció una cosa maravillosa. Pero me tuvo que venir Adriana y decirme, oye tío, que el SNMP, que no lo podemos meter por VRF. Y eso era una historia. Hablando el Rey de Roma es el que me está llamando ahora al móvil, así que le corto la llamada y mientras procedo a ir terminando. Os pongo la intro del señor Estrada y nos volvemos a escuchar en el próximo capítulo. Venga, muchísimas gracias y nos escuchamos. Hasta luego, chao. Redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com.